Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un caso que conmocionó a Los Ángeles, la historia de Chester Turner, uno de los asesinos en serie más prolíficos de la Pues ciudad. efectivamente. Chester Turner aterrorizó Los Ángeles durante más de una década. Y bueno, vamos a explorar su caso utilizando como base su entrada en Wikipedia, desgranando detalles sobre su vida, sus crímenes y un giro realmente sorprendente, la condena errónea de otro hombre por algunos de sus asesinatos. Empecemos por el principio. Turner nació en Arkansas, pero se mudó a Los Ángeles siendo muy pequeño. ¿Crees que este cambio de entorno a una edad tan temprana, pudo haber influido en su camino? A veces me pregunto si el lugar donde crecemos nos marca de alguna manera. Es una pregunta interesante. Si bien es imposible afirmarlo con certeza, no podemos negar que el entorno moldea nuestras experiencias. Y hablando del caso en particular, el modus operandi de Turner era escalofriante. La mayoría de sus víctimas fueron encontradas en un área concentrada alrededor de la calle Figueroa, todas mujeres, estranguladas y en su mayoría parcialmente desnudas. Ese patrón tan definido, esa concentración en una zona concreta, sugiere una estrategia, una zona de caza delimitada. Me impacta la frialdad que eso implica. Y bueno, al leer la entrada de Wikipedia me sobrecoge encontrar los nombres de las víctimas. Mujeres jóvenes con historias que quedaron truncadas. Diane Johnson, de tan solo 21 años, o Andrea Triplett, que estaba embarazada de 5 meses cuando fue asesinada. Es importante recordar que detrás de las frías estadísticas, detrás del término víctima, hay personas reales, historias que fueron brutalmente interrumpidas. Y hay un detalle en la entrada de Wikipedia que me llama la atención. Turner trabajaba como repartidor de pizza para Domino's. ¿No te parece que este trabajo pudo haber influido en sus crímenes? Claro, es un detalle que no se puede pasar por alto. Conocía las calles a la perfección, tenía una rutina que le permitía moverse con libertad, incluso podría haber elegido a sus víctimas basándose en sus rutas de reparto. Esa posibilidad es escalofriante. Y pensar que finalmente la clave para resolver este caso llegó gracias a los avances en la tecnología del ADN. En 2002, una muestra de ADN de Turner lo vinculó dos asesinatos, Paula Vance y Brenda Breeze. Exacto. A partir de ahí, los detectives reabrieron otros casos sin resolver y finalmente conectaron a Turner con un total de 14 asesinatos. La tecnología del ADN fue fundamental para hacer justicia. Pero este caso tiene otra cara, un lado oscuro que nos recuerda que la justicia no siempre es infalible. La condena errónea de David Alan Jones. Un hombre con discapacidad mental que confesó bajo coacción. En una época en la que las pruebas de ADN no eran tan avanzadas, es desgarrador pensar que pasó años en prisión por crímenes que no cometió. Es un recordatorio de la fragilidad del sistema judicial, de la importancia de contar con todas las herramientas posibles para garantizar que se condena al verdadero culpable. Aunque Jones fue exonerado y recibió una compensación, ¿cómo se repara el daño causado por una injusticia de tal magnitud? Esa es una pregunta compleja, que nos lleva a reflexionar sobre los límites de la justicia, sobre el impacto que una condena errónea puede tener en la vida de una persona, en su entorno, y sobre la responsabilidad del sistema a la hora de garantizar que esto no vuelva a suceder. Y no olvidemos, claro, a las familias de las víctimas que además de enfrentarse a la pérdida de sus seres queridos, tuvieron que lidiar con la incertidumbre y la rabia al descubrir que la persona condenada inicialmente no era el verdadero culpable. Es una doble tragedia, una herida que, seguramente nunca cicatriza del todo. Volviendo a Turner, ¿qué ocurrió con él tras ser vinculado a los 14 asesinatos? Bueno, las pruebas de ADN fueron contundentes y fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Una sentencia que, como sabemos, genera un intenso debate social y ético. Entiendo. La pena capital siempre es un tema complejo con argumentos sólidos a favor y en contra. En el caso de Turner, ¿hubo algún factor específico que inclinara la balanza hacia esta sentencia? La brutalidad de los crímenes, el número de víctimas, la falta de remordimiento. Imagino que todos estos elementos pesaron mucho en la decisión del jurado. En un caso como este, encontrar consuelo o un atisbo de cierre parece, casi imposible. Es cierto. Pero al menos se hizo justicia, aunque con retraso. Se identificó al verdadero culpable y se le impuso la máxima pena. Y David Alan Jones, el hombre injustamente condenado, fue liberado y pudo, en la medida de lo posible, retomar su vida. Un pequeño rayo de luz en una historia tan oscura. ¿Hay algo más que debamos saber sobre el caso de Chester Turner? ¿Algún aspecto que haya tenido un impacto o más allá del propio caso? Sin duda. Este caso supuso un antes y un después en el sistema judicial de California. Ayudó a impulsar reformas para evitar futuras condenas erróneas, especialmente en aquellos casos que se basan en confesiones. Me alegra escuchar eso.
Aprender de los errores del pasado y mejorar los protocolos es esencial para garantizar una justicia más justa y precisa. Exactamente. El caso de Chester Turner nos recuerda que la justicia no es un concepto abstracto, sino un proceso en constante evolución, que debe adaptarse a las nuevas realidades y a los avances tecnológicos. Y hablando de tecnología, me gustaría profundizar un poco más en el papel del ADN en este caso. ¿Podrías explicarnos qué tipo de pruebas se realizaron y cómo se logró vincular a Turner con los asesinatos? Claro, en aquella época los análisis de ADN estaban en pleno desarrollo, pero ya se utilizaban técnicas como el análisis de este R, Short Tandem Repeats, que permite identificar a un individuo con una alta probabilidad a partir de una muestra biológica. En el caso de Turner, se comparó su ADN con el encontrado en las escenas de los crímenes, y la coincidencia fue irrefutable. Es fascinante cómo la ciencia puede aportar luz a casos tan complejos, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la justicia. ¿Crees que sin los avances en la tecnología del ADN Turner habría sido capturado? Es difícil de saber con certeza, pero es muy probable que sus crímenes hubieran quedado impunes durante mucho más tiempo, o incluso para siempre. El ADN se ha convertido en una prueba crucial en la investigación criminal, permitiendo resolver casos que antes parecían imposibles de esclarecer. Es un avance extraordinario, que nos permite confiar en un sistema judicial más preciso y fiable. Y hablando de fiabilidad, ¿qué medidas se tomaron a raíz del caso de Turner para evitar que se repitieran errores como la condena de David Allen Jones? Se implementaron protocolos más estrictos para la toma de declaraciones, especialmente a personas con discapacidad mental. Se establecieron mecanismos para revisar casos antiguos en los que las pruebas de ADN pudieran arrojar dudas sobre la culpabilidad del condenado. Y se reforzó la importancia de contar con una defensa legal adecuada en todo momento. Es decir, que el caso de Turner, a pesar de su horror, también sirvió para impulsar cambios positivos en el sistema. Sin duda. Su caso nos recuerda que la justicia, aunque imperfecta, está en constante evolución, buscando siempre la verdad y la reparación. Y que cada error, por doloroso que sea, puede servir como una oportunidad para aprender y mejorar. Es esperanzador pensar que a partir de una tragedia como esta, el sistema haya podido, fortalecerse y minimizar la posibilidad de que se repitan errores tan graves. Absolutamente. El caso de Turner, con todo su horror, sirvió como catalizador para un cambio positivo. Y este es un buen momento para destacar la importancia de la divulgación de casos como este. Estoy totalmente de acuerdo. Informar, analizar, debatir sobre estos temas nos ayuda a comprender la complejidad del sistema judicial y a exigir que funcione de manera justa y efectiva. Exacto. Cuanto más conocemos sobre estos casos, más podemos contribuir a la prevención de futuras tragedias. Y hablando de prevención, no podemos olvidar el impacto que los crímenes de Turner tuvieron en la comunidad. Esa sensación de miedo, de vulnerabilidad. Imagino que la sombra de Turner se extendió mucho más allá de sus víctimas directas. Sin duda. La comunidad, especialmente en la zona donde operaba Turner, vivió años de angustia e incertidumbre. Sus crímenes generaron una profunda herida en el tejido social, una herida que requiere tiempo y esfuerzo para sanar. Es desolador pensar en el alcance de su impacto, en las vidas que quedaron marcadas para siempre por sus actos. Y me pregunto, ¿qué podemos aprender de un caso como este? Más allá de las mejoras en el sistema judicial, ¿qué lecciones podemos extraer para la sociedad en general? Creo que la principal lección es la importancia de la atención, de la escucha. Debemos estar atentos a las señales de violencia, a las personas que puedan estar en riesgo. Y no solo eso, también debemos fomentar una cultura de respeto, de igualdad, que rechace cualquier forma de violencia contra las mujeres. Esa es una reflexión fundamental. La violencia de género es un problema complejo que requiere un abordaje integral, desde la educación hasta la aplicación de la ley. Y casos como el de Turner nos recuerdan la urgencia de actuar, de no mirar hacia otro lado. Exactamente. Debemos trabajar juntos para construir una sociedad donde todas las personas se sientan seguras y respetadas, donde la violencia no tenga cabida. Y para terminar, me gustaría invitar a nuestros oyentes a que sigan reflexionando sobre este caso, sobre sus implicaciones y sobre lo que cada uno de nosotros puede hacer para contribuir a un mundo más justo y seguro. Sí. Recordemos a las víctimas, honremos su memoria luchando por un futuro donde tragedias como esta no se repitan. Un futuro donde la justicia, la compasión y el respeto sean los pilares de nuestra sociedad. Esa es una excelente forma de cerrar esta inversión. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de un caso que sin duda nos ha dejado mucho que pensar. Hasta la próxima.